El silencio del espacio profundo no era para nada silencioso. No si estabas en la cámara de mando del Bgarit, el orgullo, el corazón y el puño de hierro de la tercera flota del imperio. Las alarmas zumbaban bajo el suelo. Las luces parpadeaban lo justo para ser molestas, y la tripulación, docenas de ellos, con escamas, cuernos, algunos incluso medio biónicos, se arremolinaban sobre sus consolas como ratas amenazadas por el fuego. Comandante, mantiene su posición. Justo fuera de nuestro alcance de sensores. El general Kyle Turon miraba fijamente la pantalla holográfica central, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Era un Dronari nacido para la guerra, producto de 7 linajes de conquistadores. Había masacrado 1000 mundos, visto arrodillarse a especies enteras. Pero en este momento, sus ojos no parpadeaban, porque esa cosa ahí fuera, tampoco parpadeaba. He dicho, identifíquenla. Su voz era baja, serena, el tipo de calma que precede al momento en que una bestia desgarra la carne. Las manos del joven estratega temblaban sobre la consola. No podemos, general. No hay ninguna coincidencia en ningún registro galáctico. Ninguna firma de motor, ninguna marca de facción. Funciona en frío. Sin calor, sin emisiones, sin comunicaciones. Sin embargo, tiene energía. Kyle gruñó. Sí, señor. Y ha fijado sus armas en nosotros. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. ¿Fijado en ellos? El Valgarit no era un simple crucero. Era un verdugo del tamaño de una ciudad, de 10 kilómetros de largo, con camuflaje y blindado con tritium, un asesino de imperios. Y ahora algo lo estaba apuntando. Kyle se acercó a la pantalla. La nave desconocida era solo un punto negro en el vacío. Sin silueta, sin detalles, solo oscuridad, como si hubiera absorbido la luz a su alrededor. ¿Alguna señal de la red de mando del imperio? Ninguna. Los relés de largo alcance están caídos. El oficial de comunicaciones no se atrevió a mirarlo a los ojos. Señor, estamos aislados. La garganta de Kyle se tensó. Estaban en la expansión derbiana, a 3 saltos de las fronteras conocidas. Se suponía que era un vuelo de prueba, una revisión de sistemas. Sin amenazas, sin anomalías, sin sorpresas. Pero entonces apareció esa cosa. No llegó con un salto. No usó el warp. Ni siquiera apareció en los escáneres. Simplemente estaba ahí, como si el vacío la hubiera escupido. Envíen un saludo imperial estándar, ordenó Kyle. Quiero saber qué clase de idiota cree que puede apuntarme. El puente quedó en silencio mientras el mensaje automatizado se transmitía. Sonó 1, 2, 3 veces. Ninguna respuesta. Kyle apretó los dientes. Entonces, la pantalla cambió. Una ráfaga de estática. Y luego una voz. Su flota está ahora bajo observación. Cualquier acción ofensiva resultará en su eliminación. La voz no era alienígena. No era sintética. Ni siquiera estaba distorsionada. Era humana. Humana de la vieja tierra. Baja, tranquila, casi aburrida. Pero tenía peso. Demasiado peso. Como si las palabras no se estuvieran diciendo. Estaban siendo entregadas, como una sentencia. Kyle dio un paso atrás. ¿Ha dicho, humano? Susurró uno de los tripulantes. Kyle se giró bruscamente. No, no lo ha hecho. Porque los humanos están extintos. Fueron borrados hace 3.000 ciclos. La sala permaneció inmóvil. Nadie discutió. Nadie le recordó que los humanos habían muerto gritando en mundos empapados en fuego, aplastados bajo las botas Dronari y los cañones orbitales, porque todos lo habían oído también. La voz, la advertencia. Y ahora la nave se movía. No aceleró. No encendió propulsores. Simplemente se movió, como si el propio vacío obedeciera. Suban escudos, ordenó Kyle. Armen todos los cañones. No me importa si es un fantasma de las cenizas de la Tierra o una IA rebelde en una lata. Si dispara, la convertiremos en polvo. Los sistemas de armas se activaron. La red de energía se sobrecargó. Y entonces, la nave desconocida desapareció.
Sin destello. Sin warp. Simplemente se esfumó. ¿La hemos asustado?, dijo alguien, medio riendo, medio aterrorizado. No. La voz de Cahill cayó como el hierro. No la hemos asustado. Está dentro. Todos los ojos se volvieron hacia el mamparo trasero mientras las luces parpadeaban de nuevo. Y del pasillo, a través de escotillas selladas que no deberían abrirse, llegaron unos pasos. Humanos. Lentos, medidos, seguros. Cahill sacó su arma de cinto. Puestos de combate. Encuéntrenlo, mátenlo y tráiganme respuestas. El caos acababa de empezar. Las botas de Cahill resonaban por el corredor, con sus guardias personales flanqueándolo en formación cerrada. El interior del Valgarit era una fortaleza. Mamparos de plastiacero reforzado, amortiguadores cinéticos, cierres biométricos. Nadie entraba a menos que Cahill lo permitiera. Esa era la regla. Siempre había sido la regla. Ahora alguien la había roto. Se movían rápido, pero no de forma imprudente. Lo que fuera que estuviera a bordo, quería ser visto. Los sensores de movimiento de la cubierta 3 se habían activado. Pero cuando las cámaras de vigilancia cobraron vida, solo había estática. No un fallo, un bloqueo. Era como si alguien hubiera metido la mano en el sistema y le hubiera arrancado los ojos. ¿Alguna señal de brecha?, le espetó Cahill a su segundo, un veterano de escamas irregulares llamado Gorak. Ninguna, general. Sin daños en el casco, sin despresurización. Los sensores internos dicen que la nave está sellada. Cahill gruñó. Entonces explícame los pasos. Gorak vaciló. Esa vacilación era peligrosa. Las propias garras de Cahill se crisparon. Explícamelo. No podemos, señor. No hay rastro biométrico, ni lectura térmica, pero algo está caminando. Cahill no necesitaba explicaciones. Necesitaba contacto. Llegaron a la cubierta 3. Un escuadrón ya esperaba. Blindados, rifles en alto, ojos desorbitados. Demasiado desorbitados. Los soldados listos para la guerra no temblaban así. ¿Dónde?, soltó Cahill. El líder del escuadrón señaló el pasillo de la izquierda. Corredor de almacenamiento. Estaba cerrado desde el último ciclo, pero la escotilla estaba abierta cuando llegamos. Alguien está dentro. Cahill levantó su arma. Conmigo. Avanzaron. El corredor era largo, sin luz, excepto por las tiras rojas de emergencia a lo largo del suelo. Cada paso resonaba. El aire se sentía más denso aquí. Extraño, de alguna manera. No olía a nada. Ni metal, ni aceite, ni siquiera el ozono de los escudos. Solo frío. Entonces llegó el sonido de nuevo. Pasos. Claros, firmes. Justo delante. Los guardias se congelaron. Cahill no. Se adentró en la oscuridad. La figura emergió de la sombra como un fantasma vestido de piel. Humanoide, piel pálida, alto, delgado, pero con una constitución que delataba familiaridad con la violencia. Sin armadura, solo un traje de vuelo rasgado y un guantelete en un brazo que brillaba, entrando y saliendo de la realidad. Y los ojos, por los dioses. Los ojos no eran solo ojos. Eran humanos, sí, pero detrás de ellos había algo más. Algo que Cahill no podía categorizar. Ni miedo, ni rabia, ni siquiera odio. Era memoria. Este hombre recordaba cosas que habían muerto antes de que su especie se arrastrara fuera de la lava. Cahill levantó su arma. Identifíquese. El humano se detuvo. Ya lo he hecho. Cahill entrecerró los ojos. Está invadiendo una nave imperial. Esto es un acto de guerra. El humano inclinó la cabeza ligeramente, sin diversión, sin sentirse amenazado. Ustedes nos declararon la guerra hace 3.000 años. Nosotros terminamos esa guerra. No. La voz del hombre se volvió más grave. Solo dejasteis de oír un grito. El escuadrón detrás de Cahill se estremeció. Él no. No sé qué eres, pero no eres humano. Están extintos. La boca del humano se torció. No era una sonrisa. No del todo. ¿Eso es lo que tu historia te enseñó? Cahill gruñó. Yo estuve allí.
Lo sé. Estabas en Terra Prime. Ordenaste el bombardeo orbital. Viste cómo se convertía en cenizas. El pulso de Kyle se ralentizó. Recordaba esa misión. Recordaba el fuego. La forma en que la tierra se resquebrajó como el cristal. ¿Cómo sabes eso? El hombre levantó su guantelete. Una proyección cobró vida entre ellos. No era una imagen. Era él. Kyle, más joven, sonriendo, de pie frente a un pelotón de fusilamiento, viendo cómo ejecutaban a humanos. Se abalanzó hacia adelante, con el arma en alto. ¿Cómo has conseguido eso? Pero el humano ya se había ido. Sin movimiento, sin retroceder, simplemente desaparecido. Un segundo después, las luces del techo explotaron. No se hicieron añicos, implosionaron. La oscuridad lo engulló todo. El escuadrón abrió fuego, los disparos de Blaster iluminando el corredor como relámpagos, pero lo único que alcanzaron fueron las paredes. Kyle se arrodilló, explorando con la mirada, respirando lentamente. Había luchado contra rebeldes, insurgentes, IAS renegadas, incluso depredadores del vacío. Pero esto no era un arma. Era un ajuste de cuentas. Entonces, el intercomunicador crepitó. Vas a escuchar. Porque me aseguraré de que recuerdes cada rostro que quemaste. Todas las pantallas de la nave parpadearon. La tripulación dejó lo que estaba haciendo mientras sus consolas mostraban imágenes antiguas. Fotos, grabaciones, familias de la vieja tierra, niños, soldados, granjeros, rostros que miraban con una pena inexpresada. Luego, la gravedad artificial de la nave pulsó. Los sistemas comenzaron a fallar. No de forma catastrófica, sino quirúrgica. Luces en la cubierta 7. Armas en el sector 4. La navegación se desvió 0,3 grados. Se corrigió y luego volvió a desviarse. La nave estaba siendo puesta a prueba. No destruida. Hackeada. La voz de Gorak explotó en el auricular de Kyle. Señor, los sistemas centrales están fallando. Ingeniería informa de fluctuaciones de energía. No pueden aislar la fuente. Kyle se levantó lentamente. No tenía miedo. El miedo era para los débiles. Pero la rabia era útil. Tenía que aplastar a esta cosa ahora, antes de que el pánico se extendiera. Bloqueen todos los sectores. Inicien el protocolo de purga si es necesario. Quiero que barran cada corredor. Sellen el puente. General, pero... La voz de Gorak se cortó. La línea estaba muerta. Kyle maldijo y se volvió hacia sus guardias. De vuelta al mando. Ahora. Pero cuando doblaron la esquina del corredor de vuelta al hueco del ascensor, estaba sellado. No cerrado, desaparecido, como si el pasillo nunca hubiera existido. ¿Qué demonios? Susurró un guardia. El aire se enfrió de nuevo. No un frío físico, una sensación, un peso presionando sus espaldas, sus pulmones, sus pensamientos. Kyle se giró. Detrás de él, el humano estaba allí de nuevo. Esta vez, habló con claridad. Nos borrasteis de los archivos. Convertisteis nuestras tumbas en fábricas. Le dijisteis a vuestro imperio que éramos primitivos. Dio un paso adelante. Aprendimos de vosotros. Otro paso. Construimos armas que piensan con dolor, naves que sangran a través del tiempo. Y esperamos. Kyle apuntó y disparó. El rayo lo atravesó. Sin sonido, sin grito. La imagen parpadeó. Una proyección, un señuelo, o algo completamente diferente. Kyle se volvió hacia sus hombres. Retirada. Busquen otra ruta al mando. Pero el suelo comenzó a moverse muy ligeramente. 1 pulgada más bajo que el resto. Como si toda la cubierta estuviera respirando. Eso era imposible. La nave no tenía partes móviles como esta. El Bgarit no estaba vivo. ¿O sí? Kyle apartó el pensamiento y se movió. Retrocedieron 3 corredores hasta que encontraron un pozo de servicio todavía intacto. Lo abrió con sus propias garras y descendió rápidamente. Cada segundo contaba. En alguna parte, sentía que el humano lo observaba. No a través de cámaras, sino a través de la propia nave, como si se hubiera fusionado con ella. No,
como si la nave fuera su cuerpo. Llegaron al pasaje auxiliar que conducía al mando. Un equipo de seguridad ya estaba allí. Armas en alto. Señor, hemos perdido el 60% de nuestra red de sensores. Las defensas internas están desactivadas. Está en las paredes. Kyle se abrió paso. Dentro del puente de mando, la atmósfera era diferente. Como si el aire tuviera memoria. Nadie hablaba. Todos miraban el mapa holográfico. La nave desconocida, la que había empezado todo esto, estaba de vuelta en la pantalla, todavía allí, todavía apuntándoles. Pero ahora, 10 señales más habían aparecido detrás de ella. Sin estelas de motor, sin calor, sin punto de origen, solo naves negras, sin marcas, silenciosas, esperando. Kyle las miró fijamente. ¿Cuántas? 11 ahora, 12, 13. La cuenta aumentaba. La tripulación ya ni siquiera fingía estar tranquila. Kyle se inclinó sobre la consola. Abran el registro de señales. Muéstrenme el origen de esa voz. El técnico obedeció. Solo existía una entrada. Una corta cadena codificada. Pero los metadatos estaban etiquetados. Origen, Tierra. A Kyle se le cortó la respiración. Eso no era posible. La Tierra había desaparecido, quemada, resquebrajada, derretida. Nada podría haber sobrevivido. Sin embargo, ahí estaba. Una señal desde la tumba. La voz volvió, esta vez solo en el auricular de Kyle. No estamos aquí por la paz, y no estamos aquí por la justicia. Estamos aquí para recordaros. Kyle cerró los ojos por un momento, solo un momento, mientras la revelación comenzaba a asentarse como ceniza en la piel. Esto no era un terrorista. No era un rebelde. No era venganza. Era el principio, y ya era demasiado tarde para detenerlo. El puente vibraba con un temor silencioso. No se había pronunciado una sola palabra en el último minuto. Kyle podía oír el zumbido del núcleo de la nave bajo la cubierta, el corazón artificial del Valgarit aún latiendo como si no hubiera sido comprometido. Pero él sabía que no era así. Ya no era su corazón. Esa voz en su oído había confirmado lo que Kyle no se atrevía a decir en voz alta. No estaban solos en esta nave. Y esto no era una escaramuza. Esto era la guerra. Y ya estaba ocurriendo dentro de ellos. General, llegó un susurro desde el otro lado de la consola de mando. Era Beric, el oficial de timón. Más joven, más avispado que la mayoría, leal, pero incluso sus ojos parecían hundidos ahora. Las naves desconocidas. Están formando una línea, bloqueando nuestra ruta de escape a través de la fisura alienígena. Kyle se acercó a la pantalla. Las naves negras estaban en movimiento, silenciosas, geométricamente perfectas, alineándose como verdugos alrededor de una soga. ¿A qué distancia? Preguntó Kyle. 3 minutos, quizás menos. Si activamos nuestro flujo espacial ahora. No, espetó Kyle. Eso es lo que quieren. Si saltamos, nos cegamos. Nos atraerán a su zona de muerte. Pero señor, si nos quedamos, moriremos lentamente. Se inclinó hacia adelante. He luchado en guerras a ciegas antes, comandante. Sé cuando una trampa huele a misericordia. El silencio regresó. Entonces, desde un altavoz superior, la voz volvió. Sin estática esta vez. Sin fallos. Solo él. Kyle Turon, hijo de la conquista, asesino de la tierra. Dime, ¿qué se siente al oír tu nombre de nuevo? Las manos de Kyle se apretaron en el borde de la consola. La voz no hacía preguntas. Estaba forzando recuerdos. Y por primera vez en su vida, Kyle no quería recordar. Vio las cenizas de Terra en el ojo de su mente. Los fuegos, la forma en que las ciudades humanas se derrumbaron sobre sí mismas como dientes podridos. Lo había visto desde la órbita, sorbiendo vino Dronari. Lo había llamado un glorioso comienzo. Te vi en la transmisión. Sonreías cuando nuestros océanos se convirtieron en gas. Kyle ladró hacia la consola. Apáguenlo. Pero nadie se movió. El equipo técnico se había congelado. Todos ellos, bloqueados en su sitio. Kyle miró sus rostros,
con los ojos vidriosos y los labios ligeramente entreabiertos, como si estuvieran atrapados a mitad de un pensamiento. No muertos, no exactamente, solo secuestrados. La voz continuó hablando. Gritamos cuando las ciudades cayeron. Arañamos la tierra cuando las nubes se desvanecieron, pero algunos de nosotros aprendimos. El mapa holográfico se distorsionó. Nuevas imágenes inundaron la pantalla. Cámaras de tortura, fábricas de cría, pozos de esclavos, prisioneros humanos encadenados, generaciones aplastadas bajo el dominio del imperio. Borrasteis nuestros registros, pero no nuestra voluntad. Cahill se volvió hacia Beric. Reinicia la pantalla manualmente. Beric salió de su estupor, con los dedos temblando sobre los controles. Lo intento, señor. Procesando. No, no lo estás, dijo la voz, esta vez a través de la boca de Beric. Cahill sacó su arma sin dudarlo. ¡Blam! El disparo envió a Beric hacia atrás, jadeando, agarrándose el brazo, mientras humo salía de una hombrera chamuscada. «General», gritó un soldado cercano. Cahill los ignoró. «Escanéenlo. Ahora». El dron médico zumbó desde el techo, se cernió sobre Beric. Sus escáneres parpadearon rápidamente, y luego se congelaron. Entidad desconocida detectada. Cahill se arrodilló junto a Beric. «Habla ahora. ¿Tienes el control?» Los ojos de Beric estaban desorbitados. El sudor perlaba su frente. «Yo, no lo sé. Lo sentí dentro. No solo observando. Estaba recordando a través de mí». Los soldados retrocedieron ligeramente. Cahill se puso de pie. Había subestimado lo que era esto. No era solo tecnología, sigilo o infiltración. Era personal. Este hombre, este humano, estaba llegando a través del código, de la materia, a través de las almas de hombres que ni siquiera habían pisado la tierra. El auricular de Cahill volvió a zumbar. Una banda militar encriptada, supuestamente intocable. Gorak. Señor, está empeorando. La mitad de la tripulación está empezando a oír la voz. Algunos gritan. Otros simplemente están sentados, mirando las paredes. Cahill exhaló entre dientes apretados. ¿Cuántos siguen activos? Quizás 200 de 1.000, y bajando. Cahill sabía lo que eso significaba. No eran bajas. Era un colapso psicológico. Una sola voz estaba derribando un buque de guerra con recuerdos. Culpa, vergüenza, o simplemente la verdad. Preparen el núcleo Omega, ordenó Cahill fríamente. Hubo una pausa en la línea. Señor, ese es un dispositivo de último recurso para reiniciar el sistema. He dicho que lo preparen. No dejaré que esta nave caiga en manos de un fantasma con rencor. Entendido. La línea se cortó. Cahill se volvió hacia la tripulación. Sellen esta sala. Nada entra ni sale. Sin excepciones. Pero señor, usted, le dejaste entrar por las paredes. No tienes derecho a cuestionarme ahora. El puente se cerró con un estruendo. Barreras de acero se deslizaron sobre las puertas principales, las ventanas se tiñeron de un negro opaco, pero la luz interior seguía parpadeando. Cahill se quedó en el centro de la sala, solo ahora, a excepción del dron y el herido Beric. Sé que estás escuchando, dijo al techo. Entonces escucha tú, respondió la voz. Serena, firme, paciente. Mataste más que nuestro mundo. Mataste nuestro lugar en las estrellas. Pero nos adaptamos. Cahill entrecerró los ojos. No. El humano hizo una pausa. ¿No? Repitió. No os adaptasteis. Os escondisteis. Os arrastrasteis a las ruinas y llorasteis por la injusticia. Esperasteis hasta que nadie recordara vuestro nombre. Y ahora creéis que el miedo os devolverá vuestra dignidad. Cahill dio un paso adelante, con los ojos como carbones ardientes. No eres un arma. Eres un recordatorio, y los recordatorios están hechos para ser borrados. Las paredes no respondieron, pero la nave sí. El suelo se movió de nuevo, tan sutilmente que la mayoría no lo habría notado, pero Cahill sí. El campo de gravedad se inclinó, no por daños, sino para posicionarse. Como si la nave se estuviera preparando para arrodillarse.
Corrió hacia la terminal de anulación. Códigos de emergencia volaron por la pantalla. Advertencia. Intrusión en la ubicación del núcleo del sistema. Anulación denegada. Control primario transferido. El mensaje final parpadeó en rojo. Bienvenido de nuevo, comandante Hawk. A Kyle se le paró la respiración. Ese nombre, Hawk, lo recordaba. El día que quemaron la Tierra, hubo un piloto humano que escapó de la red orbital. Una nave que desapareció en la atmósfera antes de que el planeta se partiera. Un novato, un don nadie. Nunca lo encontraron, pero aparentemente los encontró a ellos. Kyle golpeó la terminal con el puño. Si Hawk quería jugar a ser comandante, él jugaría a ser Dios. Tecleó en su consola de muñeca. Núcleo Omega, iniciar secuencia de detonación. Introducir código de autorización. Kyle no dudó. Código Sangre de Fuego 7X9. Confirmado. Detonación en 90 segundos. Si no podía tener el Valgarit, nadie lo tendría. Ciertamente no un maldito fantasma. Abajo, en la cámara de motores, el núcleo comenzó a brillar. Rojo intenso, como una estrella preparándose para gritar. Por toda la nave, los sistemas se apagaron. Las luces se atenuaron. Incluso las naves enemigas detuvieron su movimiento. El humano sabía lo que esto significaba. Kyle regresó al centro del puente. Esto termina conmigo, dijo en voz baja. Tú trajiste tus recuerdos. Yo traje el fuego. Pero la voz seguía sin inmutarse. ¿Crees que no sabía que esta sería tu respuesta? Por eso me aseguré de que no importara. La consola de Kyle parpadeó. Solicitud de apagado del núcleo Omega recibida. Aceptada. El corazón de Kyle se detuvo. Error. Autorización anulada por el comandante Hawk. Núcleo desactivado. Se tambaleó hacia atrás como si algo le hubiera atravesado el pecho. No, no, no. Tu arma nos pertenece ahora. Igual que tu historia. Igual que tus pecados. Kyle cayó de rodillas. Las luces volvieron. No rojas, no parpadeantes, sino blancas, limpias, silenciosas. Y desde el centro del puente, el aire volvió a vibrar, y el humano lo atravesó. Sin trucos, sin proyecciones. Esta vez, era real. Kyle se levantó lentamente, cara a cara con el último fantasma de la Tierra, y lo supo. Ya no estaba mirando a un hombre. Estaba mirando al futuro. La mano de Kyle flotaba cerca de su arma, no para disparar. Ese instinto había muerto hacía 2 partes. Ya no se trataba de ganar. Esa opción se había evaporado en el momento en que el núcleo Omega se apagó con el código de mando de otra persona. Se trataba de control, de la ilusión de control. Y a Kyle no le quedaba ninguna. El comandante Hawk estaba en el centro del puente, silencioso, sereno, como si estuviera en una habitación que siempre le había pertenecido. Sus botas no resonaban en el suelo. Su aliento no empañaba el aire frío. No solo estaba a bordo del Valgarit. Estaba dentro de él. Te recuerdo, dijo Kyle al fin, rompiendo el silencio como una cuchilla arrastrada sobre un hueso. Piloto novato, apenas salido del entrenamiento cuando la Tierra cayó. Hawk no dijo nada. Estabas allí cuando convertimos el cielo en fuego. Vi tu nave huir de la órbita. Los ojos de Hawk se encontraron con los suyos. No, dijo. Me viste sobrevivir. Simplemente no entendiste lo que eso significaba. Kyle dio un lento paso adelante, con las manos abiertas pero la mandíbula apretada. No eres un dios. Eres un hombre aferrándose a ruinas. Entonces, ¿por qué estás sudando? Kyle apretó la mandíbula. Estaba sudando. Lo había estado durante los últimos 10 minutos. Y lo peor de todo, no se había dado cuenta. No vine a matar a tu tripulación, continuó Hawk. Vine a matar tu legado. Kyle soltó una risa amarga. ¿Crees que esta nave es mi legado? Esto es solo acero y circuitos. No has hecho más que secuestrar una tumba. Hawk inclinó la cabeza. No, Kyle. Esto no es una tumba. La nave vibró ligeramente. Las pantallas se iluminaron. Por todo el Valgarit, los sistemas comenzaron a restaurarse, pero no eran imperiales.
Las interfaces habían cambiado. Nuevos símbolos, códigos extraños, pero dolorosamente familiares para cualquiera con suficiente memoria. Estándar de la Tierra, lenguaje humano, un viejo sistema operativo de la Tierra. Kyle observó con horror cómo el Valgarit se transformaba bajo sus pies. «Has convertido mi nave en la tuya», susurró. «No», corrigió Hawk. «La he devuelto a la vida». Uno de los tripulantes del puente intentó sacar un arma. Ni siquiera llegó a la cintura. Las luces sobre él parpadearon y sus huesos se partieron como ramitas bajo una presión invisible. Se desplomó, jadeando, inmóvil. Kyle no apartó la vista. Había ordenado cosas peores. Pero incluso él sintió algo nuevo ahora. Vulnerabilidad. Volvió a mirar a Hawk. ¿Crees que la gente te seguirá solo porque puedes secuestrar sistemas? No tienen que seguirme, respondió Hawk. Solo tienen que ver la verdad. Las pantallas de visualización de la nave cambiaron de nuevo. Esta vez, a 100 cámaras diferentes por toda la galaxia. Cada una mostrando algo aterrador. Otras naves imperiales apagándose. Acorazados, cruceros, centinelas fronterizos, todos oscureciéndose uno por uno. Hawk no estaba solo. Construisteis vuestro imperio sobre la pérdida de memoria, dijo Hawk. Reescribisteis los libros de historia. Nos llamasteis extintos. Kyle se giró lentamente. Ya no miraba un puente lleno de soldados. Estaba de pie dentro de un mensaje. Cada pared, cada terminal, cada pantalla ahora mostraba algo diferente. La tierra antes del fuego. Familias, calles abarrotadas, risas, niños jugando en charcos, científicos lanzando cohetes rudimentarios a la órbita, soldados muriendo bajo cielos alienígenas, manifestantes gritando a los invasores Dronari, pilotos gritando por los canales de radio, la caída, el fuego, los gritos, y luego el silencio. Kyle vio su propio rostro aparecer en una pantalla. La transmisión de él riendo mientras la Tierra se resquebrajaba desde la órbita. Se había transmitido en vivo en aquel entonces. Propaganda para el imperio. Una victoria gloriosa. Ahora parecía un crimen de guerra. Jaguar estaba detrás de él. Ganasteis la guerra convirtiéndonos en los villanos de vuestra historia. Kyle no respondió, porque ¿qué podía decir? Habían convertido a los humanos en demonios, salvajes primitivos, agresivos, erráticos, emocionalmente inestables. Y sin embargo, ahora un humano había abierto su flota como un cráneo. Yo no te convertí en una leyenda, murmuró Kyle. Tú hiciste esto tú mismo. No, replicó Hawk, con voz firme. Tú me hiciste. El día que mataste mi planeta, dejé de ser un piloto. Me convertí en la última página de tu historia. Kyle se dio la vuelta, esta vez enfrentándolo por completo. Se acercó, a centímetros de distancia. Si estás aquí para ejecutarme, hazlo. He degollado a hombres mejores. Hawk no se inmutó. No estoy aquí para matarte. Kyle parpadeó. ¿Qué? Hawk se inclinó ligeramente. Estoy aquí para obligarte a mirar. La cubierta se estremeció mientras el Valgarit comenzaba a moverse, los motores activándose sin que un solo miembro de la tripulación tocara los controles. La nave volaba sola. O más bien, Hawk la estaba volando. ¿A dónde nos llevas? Siseó Kyle. Al núcleo, dijo Hawk. Donde vuestra gente construye sus mentiras. El estómago de Kyle se encogió. No te atreverías. Oh, sí me atrevería. Si atacas la capital, desatarás una guerra. ¿Acaso crees que esto no es una guerra? El silencio de Kyle respondió por él. Y entonces Hawk dijo algo que Kyle no esperaba. ¿Quieres saber qué nos pasó después de que la Tierra cayera? Kyle no respondió, pero Hawk contestó de todos modos. No morimos. Nos rompimos. Y al rompernos, evolucionamos. Pasó junto a Kyle, caminando lentamente por la cámara de mando. ¿Sabes lo que hace un humano cuando está atrapado? Cuando es cazado, cuando está sangrando, olvidado, borrado de la historia. Hizo una pausa, sus ojos escaneando las estrellas a través del visor. Se convierte en algo más. La nave alcanzó el umbral del flujo espacial. Las luces parpadearon de nuevo,
pero no por un fallo, sino por la potencia. Kyle podía sentirlo. Energía bruta acumulándose, más de la que el Vgarit había usado jamás. Miró las lecturas. Números que no reconocía. Símbolos que no pertenecían al imperio. «Has modificado el núcleo», susurró Kyle. «Lo reconstruí», dijo Hawk. Kyle se volvió hacia él, con voz afilada. «¿Cómo?» «Dolor», respondió Hawk. «Y tiempo. ¿Sabes lo que es vivir 100 años dentro del casco roto de un mundo muerto?» Kyle no respondió. Hawk lo miró de nuevo. «Construimos naves a partir de restos, IAS a partir de fragmentos de memoria, armas a partir de huesos viejos y estrellas moribundas. Nos convertimos en aquello que temíais que nos convirtiéramos». Levantó una mano. Afuera, las naves negras comenzaron a formarse a su lado. Silenciosas, elegantes, aterradoras, diseños humanos, pero retorcidos. Bellos y monstruosos. Parecían haber sido cultivados, no construidos. Kyle finalmente lo sintió. No derrota, no rabia, sino irrelevancia. El imperio no solo había pasado por alto la supervivencia de la humanidad. Había pasado por alto su evolución. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora?, murmuró Kyle. No, dijo Hawk. Creo que somos peores, y por eso ganaremos. La nave entró en el flujo espacial. Kyle apenas se mantuvo en pie mientras las estrellas se estiraban y el universo se deformaba. Iban al núcleo, al corazón del imperio. Y por primera vez en su carrera, Kyle supo que ya no era el depredador alfa. Era la confesión grabada. El viaje en flujo espacial nunca era suave. Pero esto se sentía diferente. Kyle se aferró a una barandilla de acero, sintiendo el zumbido bajo sus botas como el gruñido de una bestia esperando para morder. El Vgarit nunca se había movido tan rápido. Sus sistemas nunca habían brillado con tanta intensidad. Incluso el aire sabía mal. Metálico, eléctrico, denso con algo antinatural. Y el comandante Hawk permanecía como una estatua en la parte delantera del puente de mando, con las manos a la espalda, inmóvil, como si ya hubiera estado allí antes. Kyle miró la nuca de esa cabeza, con los puños apretados. Se suponía que era un fantasma, un error, un nombre en un viejo informe. Nunca se suponía que llegaría tan lejos. Sin embargo, allí estaba. Y se dirigían directamente al núcleo, el sistema capital del Imperio Galáctico, hogar de miles de millones, y un lugar donde el nombre de Kyle todavía resonaba con elogios. ¿Cómo secuestraste el control del flujo espacial?, gruñó Kyle al fin. Hawk no se giró. No lo secuestré, dijo. Lo reescribí. Los ojos de Kyle se entrecerraron. Esta nave funciona con tecnología imperial. Nuestros sistemas de propulsión, nuestras coordenadas, todo está bloqueado a nuestra red. Lo sé, dijo Hawk. Vosotros la bloqueasteis. Yo solo encontré la llave que enterrasteis. Kyle dio un paso adelante, manteniendo la voz baja. No vas a sobrevivir a esto, Hawk. Incluso si superas las defensas de la capital, te harán pedazos. A ti y a tu flota. Finalmente, Hawk se giró. ¿Todavía crees que esto trata de supervivencia? Kyle no respondió. Vosotros lo convertisteis en eso, continuó Hawk, acercándose ahora. Pensasteis que matar la tierra nos borraría, que si nivelabais los huesos lo suficiente, el recuerdo moriría con el polvo. La mandíbula de Kyle se crispó. Hice lo que había que hacer. No erais una civilización. Erais una amenaza. Porque nos defendimos, siseó Hawk, con la voz tensa ahora. Porque no nos arrodillamos cuando vuestras flotas llegaron a la órbita y exigieron la rendición. Erais violentos. Erais invasores. Kyle dio otro paso. Teníamos que asegurar la galaxia. Trajimos orden. Trajisteis silencio y lo llamasteis paz. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces las estrellas se colapsaron en rayas y color. Y con un tirón violento, el flujo espacial terminó. El Vgarit volvió al espacio real, y ante ellos flotaba el núcleo. Torres del tamaño de montañas, anillos de fuego y acero, docenas de estaciones de batalla orbitales rodeando el mundo central como centinelas enojados.
Naves por todas partes, civiles, militares, mercantes, diplomáticas. Un sistema tan denso de vida que prácticamente respiraba. Pero a medida que el Ugarit se acercaba, algo extraño sucedió. Las estaciones de batalla no dispararon. Las naves de patrulla no los desafiaron. Sin alarmas, sin llamadas de socorro, sin protocolos de amenaza. Solo silencio. Kyle frunció el ceño, y luego se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Comunicaciones, murmuró. Las estás bloqueando. No, respondió Hawk. Tú lo estás haciendo. En el momento en que entraste en el flujo espacial, transferí el código de transpondedor de la nave a tu autoridad personal. Ahora mismo, cada satélite y nave de guerra en este sistema piensa que tú tienes el control. Kyle lo miró fijamente. Estás usando mi nombre para entrar en la capital. Hawk asintió. Tu reputación, tu rango, tus códigos de autorización. Kyle se volvió hacia la consola de mando. No pudo evitarlo. Tenía que comprobarlo, y allí estaba. ID de transpondedor. General Turon, prioridad alfa, acceso sin restricciones. Llevaba su propia soga. Nunca pasarás las defensas planetarias, dijo Kyle, con voz baja. Hawk no se inmutó. No lo necesito. Y entonces Kyle vio a qué se refería. En la pantalla de visualización, detrás del Ugarit, apareció la flota. 13 naves negras, silenciosas, aterradoras, pero ya no estaban solas. Ahora había docenas, cientos. No habían llegado a través del flujo espacial. Habían emergido de la negrura entre galaxias, ocultas justo fuera del espacio conocido. Algunas eran grandes. Otras eran demasiado grandes para comprenderlas, más como ruinas flotantes convertidas en acorazados. Una parecía una estrella colapsada envuelta en metal. Otra pulsaba como un corazón hecho de fuego. Todas ellas humanas. No imperiales, no artificiales, solo la rabia humana hecha realidad. La sangre de Kyle se heló. Construisteis una flota en el exilio, susurró. Y esperasteis hasta que nos olvidamos. No nos olvidamos, dijo Hawk. Aprendimos. Dentro del centro de mando de la capital, muy abajo en la superficie del planeta, las alarmas finalmente sonaban. Demasiado tarde. El Ugarit ya estaba descendiendo, y nadie lo detenía. No cuando llevaba la autorización de Kyle. La tripulación del puente, los pocos que no habían sido desactivados, estaban paralizados. No por la fuerza, por el miedo. Cada pantalla mostraba lo imposible. La nave de guerra más poderosa del imperio dirigiéndose hacia su propio mundo capital. No para protegerlo, para exponerlo. ¿Por qué no nos destruyes y ya? Preguntó Kyle en voz baja. Podrías haber convertido esta nave en una bomba, golpear la capital, hacer una declaración. Hawk lo miró con frialdad. Eso os habría convertido en mártires. Habríais reclamado sacrificio, habríais dicho que éramos terroristas. ¿Y esto? Preguntó Kyle. Esto, dijo Hawk, es humillación. Kyle miró la pantalla. Las naves negras no estaban atacando. Estaban transmitiendo por todo el imperio, a cada planeta, cada estación, cada canal. Y Kyle reconoció lo que enviaban. La vieja historia, la tierra ardiendo, su propio rostro riendo, los gritos, las cámaras orbitales capturando los últimos minutos del mundo natal de la humanidad. Los retorcidos experimentos, los campos de esclavos, los niños suplicando piedad, sin editar, sin perdón, y bajo todo ello, la voz de Kyle narrando la destrucción. Sus palabras, su gloria, sus mentiras transmitidas a billones. En ese momento, Kyle comprendió que Hawk no estaba tomando el control del imperio. Lo estaba desmantelando desde dentro mostrando la verdad. Y entonces el Ugarit aterrizó, no en una base militar, no en órbita, sino justo en medio de la gran plaza donde el emperador una vez celebró coronaciones. Los motores derritieron piedra y cristal. Los civiles gritaron. Los guardias de élite se apresuraron, pero se detuvieron cuando el código de identificación de la nave apareció en sus visores. Kyle Turon, su dios de la guerra, había regresado. Hasta que las puertas se abrieron, y Hawk salió solo. Sin guardias, sin armadura,
solo un hombre entrando en la guarida del león. Cail se quedó en el puente, mirándolo, con la garganta seca, su legado hecho añicos, todo lo que había construido desmoronándose frente a él. Hawk se giró una vez, justo antes de pisar la rampa. No morirás hoy, Cail, dijo. Vivirás lo suficiente para ver caer las estatuas. Luego desapareció en la luz. Cail se desplomó en la silla de mando, el asiento que una vez le perteneció. Pero ahora se sentía como un ataúd, y los gritos de afuera apenas comenzaban. La rampa de aterrizaje se abrió con un profundo silbido, vapor saliendo hacia el patio de baldosas de platino de la gran plaza. Este lugar no fue construido para la guerra. Fue construido para el orgullo. Columnas pulidas que alcanzaban el cielo. Estatuas de cristal de emperadores demasiado perfectos para haber existido. Cientos de banderas ondeando al viento, cada una representando un mundo al que el imperio había traído la paz. Los soldados se alineaban en las pasarelas, vestidos con armaduras ceremoniales, sin saber si levantar sus rifles o saludar. Reconocieron la nave. Reconocieron aún más al hombre que bajaba por la rampa. Cail Turon, héroe de guerra, general del núcleo, salvador de los linajes Dronari. Eso es lo que decían sus libros de texto. Lo que no sabían era que el hombre que salía ahora no era Cail. Era el comandante Hawk. Y caminaba como si no tuviera nada que temer. Los soldados no lo detuvieron. Quizás fue la confusión. Quizás fue el instinto. O quizás fue la forma en que sus botas resonaban. Lentas, pesadas, como si cada paso golpeara la espina dorsal de mármol del propio imperio. Caminó solo por la plaza. Sin escolta, sin exigencias, sin discursos. Solo un largo abrigo negro, el viento cortando alrededor de sus hombros y unos ojos que no habían olvidado nada. Dentro de la aguja central, las alarmas todavía resonaban en ciclos profundos destinados a la evacuación civil, no a la invasión. El consejo estaba en sesión. Se habían enviado códigos de emergencia. Las flotas se estaban moviendo. Y sin embargo, nada de eso importaba porque todos estaban viendo lo mismo. Cada pantalla, cada canal de transmisión, cada feed interestelar intervenido, el rostro de la Tierra, y la voz de Cail Turon narrando su muerte. La gente ya no escuchaba a sus líderes. Estaban viendo cómo se derrumbaba la mentira. Hawk atravesó las puertas exteriores de la aguja. Los guardias se estremecieron pero no se movieron. Sus dedos flotaban cerca de los gatillos pero no los apretaron. Pasó junto a ellos como si ni siquiera fueran reales. Dentro, el atrio se alzaba imponente, una catedral de la conquista. Murales que representaban la quema de civilizaciones alienígenas como victorias sagradas. El techo tenía la efigie de Cail tallada en su centro, con los brazos levantados mientras la tierra se partía en dos detrás de él. Y ahora Hawk estaba debajo de esa escultura, mirándola como si le debiera algo. Detrás de él, las botas golpearon el suelo de mármol. Las fuerzas de seguridad de la alta canciller lo rodearon en un arco perfecto, con los escudos levantados y las armas apuntando. «Identifíquese», ladró uno de ellos, con voz cortante y aguda. Hawk no lo hizo. Simplemente levantó una mano y activó el dispositivo en su muñeca. Una onda de datos se expandió, silenciando sus comunicaciones. Cada visor se volvió negro, luego se iluminó con su rostro, y la voz de Cail hablando de nuevo con orgullo sobre el último aliento de la tierra. Eso fue todo lo que se necesitó. Dos de los guardias dejaron caer sus armas. Uno cayó de rodillas. El resto vaciló. «Has venido aquí por una razón», dijo una voz desde arriba. Una voz fuerte y tranquila. La alta canciller apareció, descendiendo del ascensor privado. Era alta, de linaje Dronari, con ojos duros como la obsidiana, pero vestida con las sedas más finas, realeza política. Durante décadas, había mantenido la línea de la opinión pública. Había defendido el legado de Cail. Había enterrado la historia humana bajo capas de orgullo fabricado. Ahora miraba al hombre que había atravesado sus puertas sin flota, sin ejército y sin permiso. «Sé quién eres», dijo ella. La cabeza de Hawk se inclinó ligeramente. «Deberías», respondió. «Ayudaste a escribir la versión de la historia que me borró».
Porque la historia necesita estructura, espetó ella. No caos, no memoria empapada en sangre. Él se acercó. ¿Crees que esto trata de memoria? No estoy aquí para desenterrar viejos huesos. Estoy aquí para asegurarme de que la galaxia nunca más lo olvide. Ella lo miró fijamente, sin parpadear. ¿Quieres un juicio? ¿Justicia? ¿Una disculpa? No obtendrás nada de eso. No vine por justicia, dijo Hawk con frialdad. Vine por exposición. Un bajo zumbido llenó la cámara. Pantallas se desplegaron desde la espalda de Hawk. Drones flotando silenciosamente arriba. Se activaron en perfecta secuencia, proyectando imágenes en cada pared. Los crímenes del Imperio, la ejecución de la Tierra, la voz de Ka'il, los gritos, las mentiras, los propios discursos de la canciller empalmados junto a imágenes de guerra que ella afirmaba que nunca existieron. Ella se abalanzó hacia adelante. «¡Apágalo!». «No», dijo Hawk simplemente. Un pulso salió de los drones. En todo el planeta, las transmisiones fueron intervenidas una vez más. Incluso la señal del Valgarit fue secuestrada, ahora mostrando imágenes de las atrocidades más profundas del Imperio. Experimentos genéticos, cámaras de tortura, esterilizaciones masivas de civiles. Todo lo que enterraron bajo la estabilidad galáctica. Los guardias no se movieron. La canciller gritó: «Haré que te ejecuten». Hawk se volvió hacia ella. «Ya lo hicisteis hace 3.000 años». Y con eso, le dio la espalda y caminó hacia el centro de la aguja. Se sentó en el antiguo trono, una vez destinado a los emperadores. Los guardias observaban, inseguros. Nadie les ordenó disparar, y nadie se atrevió de todos modos. De vuelta a bordo del Valgarit, Ka'il Turon miraba la transmisión que inundaba el puente. Su rostro estaba en todas partes, sus crímenes, una vez elogiados en registros de oro, ahora grabados a fuego en las estrellas. La pantalla mostraba a la canciller derrumbándose, su voz elevándose en una rabia incoherente. Soldados abandonando las líneas de patrulla, civiles inundando las plazas, mirando al cielo, con los ojos abiertos por la revelación. Esto no era una rebelión. Era un reconocimiento. Y Ka'il sintió algo arañando sus entrañas. No miedo, no culpa, desplazamiento. Ya no era el arquitecto de la historia. Era su villano. Gorak se acercó por un lado. Su habitual porte orgulloso ahora era lento, pesado. «Señor», dijo en voz baja. «¿Órdenes?». Ka'il no respondió, porque ¿qué quedaba por ordenar? La flota había dejado de responder. Los códigos de anulación estaban desactivados. Y en el fondo, Ka'il sabía la verdad. Si ordenaba un ataque ahora, a la capital, a Hawk, a la verdad misma, serían sus soldados quienes se volverían contra él. Esto siempre iba a suceder, murmuró Ka'il. Gorak parpadeó. «Señor, ganamos una guerra que no entendimos. Luego enterramos al enemigo sin comprobar si podía pudrirse». Se levantó lentamente, caminó hacia el visor y vio cómo sus estatuas caían. De vuelta en la aguja, Hawk se levantó una vez más. La transmisión terminó. Los drones regresaron a una órbita silenciosa. Las pantallas se desvanecieron. La verdad había sido mostrada, y el silencio que siguió no fue de alivio. Fue un ajuste de cuentas. La canciller, con la respiración entrecortada y el rostro resquebrajado por la incredulidad, señaló con un dedo tembloroso. «Tú has destruido todo. El orden, la confianza, el equilibrio». Hawk la miró directamente a los ojos. «No». Les recordé quién pagó el precio por ello. Se dio la vuelta y pasó de nuevo junto a los guardias. Ni una sola arma se levantó. Afuera, la gente salía a las calles. No protestando, solo observando. Hawk caminó entre ellos. Un fantasma ya no. Ni un soldado, ni un terrorista, ni siquiera un líder, solo el hombre que se negó a olvidar e hizo que la galaxia recordara con él. De vuelta a bordo del Valgarit, más tarde, Ka'il se sentó en silencio en su cámara privada. Sin alarmas, sin exigencias, sin órdenes. La nave estaba en silencio ahora, como si estuviera de luto. Cogió un viejo núcleo de datos del escritorio,
uno de los registros militares originales de la Tierra tomados después de la invasión. Nunca lo había borrado. Una parte de él lo guardaba como un trofeo. Ahora se sentía como una lápida. Vio las imágenes de nuevo. Humanos en trincheras, gritando en ciudades destrozadas, madres protegiendo a sus hijos de los ataques orbitales, hombres como Hawk pilotando naves rotas contra probabilidades imposibles. No porque pensaran que ganarían, sino porque morir en resistencia significaba más que vivir en silencio. Dejó el núcleo de datos. Y por primera vez en décadas, Kyle Turon no se sintió poderoso. Se sintió observado. Las calles del núcleo estaban tranquilas a la mañana siguiente. No en paz, no caóticas, solo tranquilas. El tipo de silencio que sigue a un funeral que nadie planeó, o a una revolución que no necesitó armas. El cielo todavía estaba iluminado con colores de advertencia, los escudos planetarios parpadeando por el estrés. Los satélites de defensa colgaban en órbita como centinelas aturdidos. Las torres de transmisión repetían las mismas imágenes una y otra vez. La tierra ardiendo. El rostro de Kyle. Los gritos de gente convertida en cenizas hace mucho tiempo. No llegaban órdenes de la aguja. No había aclaraciones del consejo. Ninguna contranarrativa del emperador, porque ya nadie les creía. En una noche, la verdad había resquebrajado los cimientos de un imperio de 1000 años. Y una vez que un cimiento se rompe, el peso sobre él no se queda quieto. Cae. Kyle estaba de pie en la ventana de sus aposentos privados a bordo del Vgarit. Detrás de él, el puente de mando estaba casi desierto. Los sistemas funcionaban con energía mínima. Nadie se reportaba. Nadie pedía órdenes porque Kyle ya no mandaba. El silencio era su corte ahora y la culpa era el único soldado leal que le quedaba. No durmió. No podía. Había pasado toda su vida creyendo en la estructura, el orden, la fuerza. Que la historia la escribían los poderosos. Que podía borrar la Tierra y la galaxia se lo agradecería. Pero la historia había regresado, y tenía la voz de Hawk. Kyle se sirvió una bebida, fuerte, amarga, tradicional, el tipo de bebida con la que los señores de la guerra brindaban sobre ciudades en llamas. Sabía a polvo en su boca. Detrás de él, las puertas del ascensor se abrieron con un silbido. No se giró. Sabía quién era. Pasos lentos, uniformes, medidos. Te esperaba antes, dijo Kyle, mirando hacia el vacío más allá del visor. Hawk no habló de inmediato. Simplemente caminó hasta el centro de la habitación y se quedó allí, una sombra en uniforme, pero ya no un soldado. No por rango, no por lealtad, solo un hombre, uno que sobrevivió al fuego. Tenía cosas que terminar, dijo Hawk. Kyle asintió. Vi las transmisiones, cada sistema, cada mundo. Necesitaban verlo. Kyle tomó otro sorbo. Planeaste esto durante mucho tiempo. Los ojos de Hawk no parpadearon. Lo viví durante mucho tiempo. Kyle finalmente se giró. Su rostro ya no era desafiante. Ni orgulloso, ni asustado, solo cansado. ¿Y ahora qué? Preguntó. Has ganado. La gente lo sabe. La canciller está escondida. Las flotas están paralizadas. No vine a ganar, dijo Hawk. Vine a acabar contigo, no solo con el hombre, sino con el mito, la maquinaria. Podrías haberme matado, dijo Kyle. Todavía podría. Pero no lo harás. No. Kyle esbozó una sonrisa amarga. Porque quieres que viva con ello. Hawk asintió. Porque ahora tú cargas con la vergüenza. No en secreto. No enterrada en archivos clasificados, sino a la vista de todos, donde pertenece. Kyle caminó lentamente hacia él. Sin juicios, sin ejecuciones, solo humillación. Querías un legado, dijo Hawk. Ahora lo tienes. Kyle se detuvo a solo un pie de él. Sus ojos buscaron los de Hawk, y lo que vio hizo que su voz se quebrara. Realmente no viniste por venganza. Vine a restaurar la memoria. Siguió un silencio. Pero no fue incómodo. Fue un reconocimiento. 2 hombres. Uno quemó el mundo. El otro cargó con sus cenizas. Kyle retrocedió y se sentó en la silla de mando. Su trono ya no.
Solo metal frío bajo un título vacío. Vas a desmantelar el imperio, ¿verdad? No tengo que hacerlo, dijo Hawk. Ya se está derrumbando. Sin una guerra, sin una mentira que lo sostenga. Kail miró al suelo. Entonces, ¿qué somos ahora? La galaxia, quiero decir. ¿Sin todo esto? Hawk se encogió de hombros ligeramente. Perdidos, enojados, confundidos. ¿Y tú los vas a liderar? No. Entonces, ¿quién? Hawk lo miró fijamente durante un largo momento, y luego dijo: alguien que recuerde lo que es perder. En toda la capital, las protestas se habían convertido en silencio, no por miedo, sino por reflexión. Nadie podía explicar lo que sentían. Dolor por extraños que nunca conocieron. Rabia hacia líderes en los que una vez confiaron. Vacío donde antes vivía el orgullo. Por primera vez en generaciones, la gente pensaba en lugar de obedecer. Las estatuas de Kail fueron derribadas por civiles, no por rebeldes, no por militantes, por ciudadanos. No llevaban armas. Llevaban los nombres de los perdidos, los enterrados, los borrados. La transmisión de Hawk había incluido más que solo video. Había incluido registros, nombres de los últimos niños de la Tierra, sus historias, sus muertes. Y ahora esos nombres estaban escritos en las paredes, en las banderas, en los monumentos rotos. El imperio no estaba cayendo en llamas. Estaba cayendo en la memoria, y nada podía detenerlo. Esa noche, Kail estaba en la bahía de aterrizaje del Valgarit, observando el cielo oscuro. Esperaba que las naves de Hawk dispararan, que derribaran el último símbolo del dominio imperial. Pero no lo hicieron. Flotaban, silenciosas, observando como jueces que ya habían dictado sentencia. Y él ya no era un general, solo un hombre, uno entre miles de millones, ya no temido, solo conocido. Pensó en cada planeta que había conquistado, cada ciudad que había aplastado, cada niño que miraba hacia arriba y veía su nombre grabado en las estrellas como un dios. Ahora miraban hacia arriba y lo veían por lo que realmente era. No un salvador, no un líder, solo un carnicero. Y de alguna manera eso era peor que la muerte. Hawk estaba en la plaza, con las botas plantadas en el centro del viejo sello imperial, ahora agrietado por los manifestantes. Miró hacia la imponente aguja, la que los emperadores construyeron para mirar a todos desde arriba. Quiero que la derriben, dijo. Su gente, los que habían vivido escondidos, construyendo flotas con restos, IAS con fragmentos, historia con trauma, estaban detrás de él. ¿Quieres el asiento para ti?, preguntó uno de ellos. Hawk miró a la gente, las luces, los rostros llenos de preguntas, dolor y fuego. No, dijo. Dejad que la reconstruyan. ¿Quién? ¿Los que recuerdan? Se alejó, no hacia el poder, sino lejos de él, porque ningún hombre debería tenerlo sin control. Nunca más. A la mañana siguiente, Kail envió un mensaje a Hawk. No una disculpa, solo 2 palabras. Lo recuerdo. Era lo único honesto que había dicho en años. Y Hawk respondió, no con palabras, sino con silencio, porque algunas cosas ya no necesitan ser dichas. La aguja cayó 3 días después, no con fuego, no con explosivos, sino a mano. La gente la desmanteló piedra por piedra. Sus columnas de mármol, una vez símbolos de la gloria imperial, se usaron para reconstruir los distritos de refugiados en las afueras del núcleo. Los murales de cristal se fundieron para hacer ventanas para hogares que nunca antes habían tenido luz solar. Los estandartes, las banderas, el sello dorado del imperio, fueron quemados. No por rabia, por reconocimiento. Tenía que terminar en alguna parte, y la única forma de avanzar era a través de las cenizas de lo que una vez fue adorado. Kail vio la transmisión en vivo desde el Valgarit. No había hablado con nadie desde la visita de Hawk, no porque estuviera prisionero. Nadie lo había arrestado. Ningún tribunal había entrado por las puertas. No necesitaban hacerlo. Ya estaba sentenciado a vivir, a ver el mundo cambiar sin él. Había enviado un último mensaje. Lo recuerdo. Hawk nunca respondió. Pero Kail veía su rostro en cada transmisión, cada protesta, cada plan de reconstrucción.
No como un líder, no como un dios, solo como el hombre que le quitó la máscara a la galaxia y le mostró a todos el rostro que había debajo. Hawk estaba en el límite de los barrios marginales una vez designados para la habitación de no ciudadanos, el término cortés que el imperio había usado para los guetos, los campos de trabajo minero y las zonas abandonadas. Ahora los niños corrían descalzos por calles agrietadas que no habían visto alegría en generaciones. Hombres mayores pintaban sobre la señalización militar. Antiguos soldados repartían comida en lugar de rifles. El imperio no había caído en batalla. Se había derrumbado bajo su propio reflejo. Deberíamos empezar a formar consejos, dijo una voz detrás de él. Era Yaren, uno de los estrategas supervivientes aumentados por IA de la flota oculta de Hawk. Había sido un pensador de guerra. Ahora se encargaba de la logística, las líneas de alimentos, la redirección de energía. La gente está esperando, añadió Yaren. Quieren un nuevo asiento, algo estable. Hawk no se giró. Solo miró al horizonte donde los esqueletos de los cruceros imperiales estaban siendo desmantelados por civiles y reutilizados como viviendas. No más tronos, dijo. Yaren frunció el ceño. Entonces, ¿qué? Habrá caos, luchas internas, oportunistas. Siempre los hay, respondió Hawk. Pero déjalos construir, no a mí. Sangraste por esto. Sangré para hacerlo visible, no para llevar una corona. Yaren suspiró. Entonces, ¿qué eres ahora? ¿Un símbolo? No. Ake finalmente se giró. Solo soy un testigo. En otro lugar, en los restos de lo que solía ser la bóveda de historia imperial, un pequeño equipo de archiveros, algunos de ellos supervivientes, otros desertores, unos pocos simplemente curiosos, comenzaron a restaurar lo que había sido eliminado. No usaron la categorización del imperio. No sanitizaron nombres. No reorganizaron el tiempo. Simplemente abrieron los flujos de datos en bruto llenos de gritos, corrupción, supresión, resistencia civil y todo el sucio y dentado dolor humano que había sido borrado. El nombre de Ka'il aparecía en miles de archivos, a veces como comandante, a veces como orador, a veces como el verdugo. Y cada vez que aparecía, lo etiquetaban, no con odio, solo con confirmado. Porque recordar no era venganza. Era realidad. A bordo del Bgarit, Ka'il caminaba por sus pasillos en silencio. La tripulación ya no lo saludaba. Algunos lo evitaban. Otros lo miraban como una reliquia en un museo. No peligroso, solo fuera de lugar. Nadie tuvo el corazón para despojarlo de su rango porque ya no había rango. La cadena de mando del imperio se había oxidado de la noche a la mañana. Las órdenes habían dejado de fluir. Los planetas declararon su independencia, algunos pacíficamente, otros no. Antiguos gobernadores fueron linchados en público. Otros se unieron a la reconstrucción, cambiando uniformes por humildad. Ka'il no tenía a dónde ir, así que se quedó en la nave que una vez comandó, recorriéndola como un fantasma por los pasillos de una tumba. Cada vez que pasaba por el puente de mando, la vieja transmisión parpadeaba brevemente en una pantalla. Su rostro, la tierra, su voz, la mentira. No la apagaba. Simplemente seguía caminando. En la órbita sobre un antiguo mundo forja imperial, la flota de Hawk permanecía inmóvil. Ya no eran fantasmas negros, ni armas secretas. Ahora eran centinelas. Monitoreaban los sectores donde habían ocurrido los peores abusos. No para gobernar, sino para recordar. Las naves flotaban no como amenazas, sino como memoriales. Algunas se convirtieron en naves archivo. Otras se convirtieron en transportes de ayuda. Unas pocas permanecieron armadas, no para la conquista, sino para evitar otro Ka'il. ¿Hemos terminado?, preguntó uno de los nuevos comandantes a Hawk durante una sesión estratégica. No, dijo Hawk. Pero la historia ya no la cuentan ellos. Entonces, ¿y ahora qué? Hawk miró el mapa. No de territorios, no de fronteras, sino de nombres. Nombres restaurados. Nombres humanos. Planetas enteros dedicados a cada ciudad perdida de la Tierra. Colonias que llevaban los nombres de aquellos que murieron sin nombre bajo el reinado del imperio. Reconstruimos,
dijo Hawk. Luego nos hacemos a un lado. Pasó un año. Kyle nunca abandonó el Bgarit. Hawk lo visitó una vez más, no como un gesto de poder, sino algo más cercano al cierre. Kyle lo recibió en el hangar. Parecía más delgado, más viejo, las duras líneas de su mandíbula ahora suavizadas por la soledad. Me has mantenido vivo más tiempo del que merezco, dijo Kyle en voz baja. Hawá se encogió de hombros. Fuiste sentenciado a la memoria, no a la misericordia. Se quedaron en silencio. Luego Kyle señaló una tableta de datos. Lo grabé, dijo. Todo lo que hice, todo lo que enterraron, incluso lo que no pude admitir antes. Hawk no la cogió. ¿Por qué? Kyle lo miró a los ojos. Porque ahora necesito recordar. Otro largo silencio. Y entonces Hawk preguntó, ¿te arrepientes? Kyle no respondió durante un largo rato. Cuando lo hizo, su voz se quebró. Lamento que haya hecho falta a alguien como tú para detenerme. Hawk asintió, y luego se alejó. La galaxia no se convirtió en una utopía. Algunos mundos lucharon por restos de poder. Otros intentaron coronar nuevos emperadores. Unos pocos cayeron en el caos, sin saber a quién seguir ahora que la mentira había desaparecido. Pero la mayoría recordó. Eso fue suficiente. Las escuelas enseñaron la verdad real. No sanitizada, no reescrita. La Tierra ya no era solo la primera conquista. Era una cicatriz, un nombre que significaba algo de nuevo. Los niños dibujaban mapas del viejo planeta. Los veteranos nombraban asentamientos en honor a sus montañas. Los padres. Dronari susurraban las historias de Hawk no como un mito, sino como prueba de que el borrado no funciona para siempre. La galaxia no necesitaba un nuevo imperio. Solo necesitaba sentirse humana de nuevo. Y Hawk, él desapareció silenciosamente. Algunos decían que vivía entre las zonas reconstruidas. Otros decían que tomó una sola nave y voló hacia el borde del espacio conocido, donde ningún recuerdo podría seguirlo. La verdad, nadie la sabía, porque ya no necesitaba ser recordado. La galaxia ya se recordaba a sí misma. En cuanto a Kyle, murió 10 años después, en silencio. Sin monumentos, sin procesión. Pero la tableta de datos que dejó se convirtió en parte de los archivos restaurados. No como justificación, no como disculpa, sino como su confesión. Un hombre que una vez conquistó estrellas, ahora reducido a la última verdad que podía ofrecer. No su poder, solo su relato. Y junto a ese archivo, en cada sistema que ahora guardaba la historia, había otro nombre. Hawk, Elías, comandante, último de la Tierra. Pero debajo de él, una sola línea de entrada. Él nos hizo recordar.